Bueno, con este vídeo vamos a seguir con este mini curso de introducción a la programación y lo hacemos con uno de los conceptos principales, por no decir el principal, que es el manejo de variables. Vuelvo a recordar que estaré saltando entre un lenguaje de programación y otro porque no es mi interés que aprendamos un lenguaje concreto, sino más bien el concepto. Ya habrá tiempo luego de aplicar ese concepto a un lenguaje específico y a una sintaxis derivada de ese lenguaje. De momento, quedémonos con el concepto. Bien, en el anterior vídeo pues estuvimos tocando un poquito de, sobre todo JavaScript y PHP, algo también de C# para Unity, y en este caso pues para las variables también vamos a andar en esos lenguajes. Antes de hablar de las variables, diré que existe otro concepto que son las constantes. Lo que caracteriza una variable es que su valor está cambiando a lo largo de la ejecución del script, pero es verdad que los lenguajes de programación incluyen otro concepto, que es el de constantes. Suelen estar escritos en mayúsculas, dependiendo del lenguaje. Por ejemplo, voy a escribir aquí un script en PHP y voy a decirle que me muestre, en PHP es con el comando echo, es decir, que saque a pantalla o que imprima en pantalla algo. Y lo voy a hacer, pues, por ejemplo, y como podemos ver, si escribo en PHP un dólar y un guión bajo, él automáticamente entiende que estoy pidiendo constantes. Y entonces, por ejemplo, le puedo preguntar cómo se llama el servidor donde estoy ejecutando este script. Y ahí me lo dice. En localhost, porque efectivamente estoy ejecutando localhost, y si fuese pues otro servidor o pues otra dirección, pues me pondría otra dirección. Pero como podemos comprobar, esto es lo que se denomina una constante. No es lo habitual y podemos acudir a ellas. Lo que nos interesa, y es a lo que voy a ir ahora mismo, es a las variables. Ya hemos visto cómo funcionan las variables y más o menos es igual en todos los lenguajes de programación. Siempre la variable se compone de un nombre y un valor. Lo primero que tenemos que hacer siempre es declarar una variable. En caso de PHP, por ejemplo, se hace con el símbolo dólar y aquí le damos el nombre de la variable. Mi variable. La acabo de declarar. Ahora mismo esa variable no tiene nada, está vacía. Hay que asignarle un valor. Y se lo podemos hacer en cualquier momento. Podemos decir, oye, que mi variable, su valor es hola. Y si le digo que me muestre mi variable, efectivamente, ahí lo vemos. Hola. Voy a quitar el hola mundo este y así. Ahí está. Ese es el valor de mi variable. De hecho, voy a poner aquí el inicio de un encabezado y lo voy a terminar aquí para que se vea más grande. Bien. Vale, ¿y dónde está lo potente de las variables? En que yo en cualquier momento puedo cambiar el contenido de esa variable. El nombre tiene que permanecer el mismo. Y ahora lo único que hago es, o lo que tengo que hacer es darle otro valor. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí. Mi variable es hola, le digo que lo muestre y a continuación le digo que mi variable es adiós. Y le digo que me muestre esa misma variable. Y ahí está. Aquí me muestra la variable, en ese momento su valor es hola y a continuación su valor es adiós. Esto me sirve también para introducir un concepto, y es que en programación, igual que en lenguaje de marcas, pero vamos, en programación concretamente, los espacios en blanco no existen. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque yo aquí, como podemos ver, tengo muchos espacios en blanco, líneas que no tienen nada, y entre esto y esto pues hay espacio, él no lo interpreta y todo esto lo ignora. Porque para el intérprete, realmente eso es como si no existiese. Los espacios en blanco son para los humanos, realmente, no para las máquinas. Así que por ejemplo, que aquí haya un salto de carro, pues se lo voy a poner en lenguaje HTML, de forma que ahora pondrá hola, un salto de carro y adiós. Si muestro el código fuente, vemos que efectivamente haya metido un espacio en blanco, pero nada más, o sea, un salto de carro, pero nada más. Esta es la gran baza que nos dan las variables, que pueden cambiar de valor en cualquier momento.
Aquí la declaraba y a continuación le he dado un valor. Es muy habitual que si ya sé qué valor va a tener, se le asigne el valor al mismo tiempo que la declaramos. De forma que le digo, existe mi variable y ahora tiene este valor en el momento de crearlo. Bien, a continuación viene otro de los conceptos que quizás es un poco difícil de entender al principio, pero que a medida que lo vayamos usando descubriremos que no es tan complicado, y es que existen diferentes tipos de variables. En algunos lenguajes de programación incluso hay que decirles antes de crear la variable de qué tipo estamos hablando. Básicamente son o bien numéricas, y dentro de las numéricas, es decir, que mi variable va a contener números, normalmente se puede diferenciar entre números enteros o números con decimales. También pueden ser cadenas de texto. No es lo mismo un 0 siendo un número que un 0 siendo cadena de texto. Ya veremos que a veces la máquina no se comporta igual, dependiendo de si es número o cadena de texto. Están también los booleanos, un tipo de variable muy útil y que usaremos muy a menudo, que solo puede adoptar dos valores, o verdadero o falso. Y de hecho se las declara así, o true o false. Y nos viene muy bien, pues por ejemplo, para decir, ¿está vivo o no? Pues vivo es igual a true o vivo es igual a false. Y algunos tipos muy un poco específicos como son los arrays. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Tengo que aclarar que en PHP o en JavaScript no es necesario ponerle el tipo de variable que es, pero por ejemplo en lenguajes como C# sí que hay que decírselo. Tengo aquí un script, por ejemplo, creado para Unity, y en este caso, por ejemplo, le voy a crear una variable y antes de dar el nombre de la variable le tengo que decir qué tipo es. Por ejemplo, si es de tipo string, es decir, una cadena de texto, a continuación el nombre de la variable, y podría dejarlo aquí, punto y coma, y ya está declarada y ya le daré el valor más adelante, pero cuando nos viene bien pues lo podemos ya declarar aquí directamente. Hola mundo. También podemos declarar un tipo número entero. Cuando es un número y es un número entero se denominan integer o un entero, y en programación se suele representar con int. Y en C# le tenemos que decir, a continuación viene un número entero, le voy a llamar así a la variable y le voy a asignar un valor. Y aquí sí que tiene que ser un número entero, sin decimales. Puede ser 123. Y aquí, y esto es importante porque esto es común a todos los lenguajes de programación, va sin comillas. Como podemos ver, cuando yo declaro una variable de tipo cadena de texto, lo pongo entre comillas. Comillas dobles, comillas simples, eso depende de programación, del lenguaje de programación. Por regla general, da igual. No es exactamente igual, pero podemos usar comillas dobles o simples. Lo que sí, desde luego, tienen que ser comillas de tipo recto, no las comillas que son diferentes las de inicio que las de final. Eso nos daría errores. Aquí hemos creado una variable de tipo entero. Podemos crear también una variable de tipo decimal, llamados también float, y ahí por ejemplo le voy a llamar myFloat. Estos son los nombres de las variables, le podemos poner el nombre que queramos siempre y cuando no tenga espacios en blanco y que no empiecen con número, pero el nombre lo podemos dar nosotros el que queramos. Y aquí le podemos dar un 45. Eso sí, en C# en concreto, para indicarle que es un decimal, le tenemos que poner al final una F. Si no, él no entiende que sea un tipo float. Aunque no tenga decimales, le podemos poner decimales, 45,5, pero eso sí, a continuación le ponemos una F para indicarle que es un decimal. Más tipos de variables muy típicas, el tipo boolean, representado con un bool. Le voy a poner el nombre de myBool. Y, aquí muy importante, los booleanos siempre adoptan o true o false. Y cuando los declaramos, tenemos que decir si son true, y en cualquier momento pues lo podemos cambiar el valor, pero puede cambiar a valor false, no puede adoptar otro valor, no puede cambiar de tipo. Por último están los arrays. Voy a hacer un salto un momentito, porque la sintaxis va a ser más fácil entenderla en PHP, por ejemplo. Un array realmente es una especie de tabla de valores en el que una variable contiene varios valores al mismo tiempo. Es como una variable de variables. Incluso puede ser una variable de variables de variables. Me explico. Voy a declarar aquí un array en PHP. En PHP es con el símbolo $, y le digo el nombre de la variable.
y le digo que esto es un array. Le acabo de especificar a mi lenguaje de programación que este tipo de variable va a ser un array, es decir, que contiene más valores. De hecho, si yo ahora le digo que me muestre esa variable, al ir al navegador, me pone array. Yo no le he puesto que es una cadena de texto llamada array, no, él solo me dice que esa variable no tiene en sí una cadena de texto ni es un número, es un array y está esperando los valores de ese array. Por ejemplo, voy a empezar a asignar valores. Mi array, pues el valor 1 de ese array es igual a mi primer valor, y en este caso es una cadena de texto. Duplico la línea y le voy a decir que el segundo valor de mi array es mi segundo valor. Y le voy a asignar otro tercer valor, por ejemplo. Le voy a decir mi tercer valor. Vale, aquí he cometido un error y voy a pedir disculpas por ello. Una cosa que vamos a repetir mucho a lo largo del curso. Se suele decir que los programadores empiezan a contar desde cero. Los buenos programadores cuentan desde cero. Entonces, lo que para otros es un 5, para nosotros es un 6 valores, porque es 0, 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, 6. Lo digo porque también nos encontraremos muchas veces con esa disyuntiva. Nosotros empezamos a contar desde cero. Así que voy a duplicar esta línea y le voy a decir que existe un valor 0. Empezamos desde cero nuestra cadena de valores. Bien, ¿y qué es esto? ¿Qué hemos hecho aquí? Un array realmente, como he dicho, es una especie de variable de variables, donde va conteniendo como si fuese un árbol todos los variables. Incluso un subvalor de estos podría ser a su vez otro array y contener a su vez más valores. Y esto me permite recuperarlos en cualquier momento. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que me muestre mi array, pero lógicamente no me muestra nada porque lo que tengo ahí es un conjunto de valores. Pero ¿y si le digo que me muestre lo que hay en el array 0? Vamos a verlo. Me muestra este valor. Y si le digo que me muestre el valor que hay en el valor 3, me muestra ese valor. ¿De acuerdo? Ahora mismo es un poco complejo el concepto de array o de listas, pero lo iremos entendiendo según lo vayamos usando, según vayamos necesitando arrays donde realmente necesito poner ahí un montón de elementos. ¿De acuerdo? Vamos a pensar, no lo sé, en una variable que es inventario. Y esa variable inventario tiene a su vez muchos elementos. En vez de crear 100 variables distintas, variable 1, variable 2, variable 3, pues me creo una sola variable, que se llama inventario, por ejemplo, y dentro de esa variable pues habrá 100 elementos. Entonces, insisto, lo entenderemos según vayan pasando, según lo vayamos necesitando. Y bien, y antes de terminar este pequeño manual, voy a hablar de otro concepto importante y que también iremos comprendiendo a medida que vayamos usando los lenguajes, que es el ámbito de las variables, lo que se conoce como el scope, en español ámbito. ¿Qué significa eso? Que las variables no siempre están disponibles. Vamos a verlo con un ejemplo, aunque sea utilizando algo que todavía no hemos visto, que veremos más adelante, que son las funciones, también llamadas métodos. Vamos a comprobarlo. Para comprender este concepto voy a cambiar de aires, voy a cambiar de PHP a JavaScript y lo voy a hacer dentro de estas etiquetas que indican que aquí es un código JavaScript. ¿De acuerdo? Voy a declarar una variable, por ejemplo, en este caso en JavaScript podemos declararlo con la variable var. Le voy a llamar myVar, por ejemplo, y le voy a dar un valor. Hola mundo. Otra vez. Para comunicarme, porque en JavaScript no es tan fácil mostrarlo en pantalla, es un poco más complicado, como vimos en el anterior vídeo. Pero bueno, me voy a comunicar con él a través de la consola. Es decir, que le voy a decir a mi programa que me muestre en la consola mi variable. Me vuelvo otra vez a mi navegador, tengo aquí abierta la consola, muy importante para detectar errores.
y refresco la pantalla y efectivamente aquí me aparece mi variable. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si yo creo una función, es algo que veremos más adelante, no nos preocupemos. La voy a llamar mi función, por ejemplo. Se declara con el texto función, a continuación el nombre de la función, en unos paréntesis que indican qué variable le pasaremos a la función, no os preocupéis, lo veremos más adelante, y luego unas llaves de apertura y de cierre que determinan todo lo que va a hacer la función. ¿Qué ocurre si esta variable la hemos declarado dentro de la función? Veremos, si ahora me voy al navegador, que si refresco, me dice que esta variable no está definida. ¿Cómo es posible si la he definido aquí? Bien, pues es eso lo que denominábamos el ámbito de la variable. Tenemos que saber dónde está disponible y dónde no. Si yo he declarado una variable dentro de una función, esa variable solo está disponible dentro de la función, pero no fuera. ¿Ok? Otra cosa es que la haya declarado fuera de la función. Ahí, por ejemplo. Ahí sí, está disponible. Es más, incluso, y ya solo adelantando un poco del concepto de la función, podemos redefinir el valor de una variable que haya sido declarada fuera. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, cojo esa variable que ya está declarada, por lo tanto no tengo que llamarle al var, y le digo que ahora no es hola mundo, sino que es adiós mundo, lo que voy a hacer a continuación es, y esto es un poco ejecución del script, declaro una variable. Declaro una función que no se está ejecutando, no se está llamando. Lo veremos cuando veamos las funciones y lo entenderemos mejor. A continuación le digo que me muestre el variable de esta variable. Y ahí está. Hola mundo. Pero ahora voy a llamar a la función. Aquí lo que estoy haciendo es decirle a la función, ejecútate. ¿Qué ocurre cuando se ejecuta esa función? Que el valor de esa variable va a cambiar. Lo vamos a comprobar. Si yo justo después de ejecutar la función vuelvo a decirle que me muestre el valor de esa variable, efectivamente, como podemos ver, ha mostrado el valor de la variable antes de ejecutar la función, ha ejecutado la función. ¿Qué ha hecho en la función? Cambiar el valor de la variable. Con lo cual, si vuelvo a llamar a la variable después de la función, ahí está. Otro valor. Esto es un concepto que tenemos que manejar muy bien porque cuando lleguemos a la programación orientada a objetos subiremos de nivel, porque en la programación orientada a objetos hay un concepto que se llama encapsulamiento, que consiste básicamente en que cada clase tiene sus propios métodos, sus propias variables y son independientes, no son accesibles desde fuera. Con lo cual allí sí que tenemos que tener muy claro cuándo una variable va a estar disponible y cuándo no. De hecho, en programación orientada a objetos, por ejemplo en C#, cuando declaramos una variable le tenemos que decir si es pública, si es privada, si está protegida. ¿Para qué? Para decirle si está accesible desde fuera de nuestra clase o no. Entonces el ámbito de la variable aquí lo hemos visto de una forma muy básica, muy sencilla, pero de verdad que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y nada más, a continuación en el siguiente vídeo hablaré de los operadores, tanto matemáticos como alfanuméricos como relacionales, y así vamos un poquito aplicando lo que sabemos de variables a otro nivel.